Vamos ahora a tener la tercera intervención de esta mesa, a cargo esta vez de Manuel Vicuña, historiador y ensayista, también muy importante esta ocasión, director del Centro para las Humanidades, que acoge este seminario. Es autor, entre otros libros, de Voces de Ultratumba, Historia del Espiritismo en Chile, del 2006, y Una historia posible, del 2022, que ha sido ya citado. Manuel. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Hay gente que se viene sumando, gente que nos viene acompañando desde la mañana, así que se agradece. Voy a leer un texto que tiene un título que me voy a reservar porque es muy malo. En fin. En varios ámbitos académicos y en otros espacios de reflexión anexos, a veces propensos a discursos teóricos de acrobática flexibilidad conceptual, el humanismo es una palabra desautorizada, una antigualla a la cual se le achacan numerosos males. Con lucidez, también con parcialidad militante, ese conjunto de arremetidas críticas, tal vez la última oleada sea la del poshumanismo, tildado por sus adeptos más entusiastas como la filosofía de nuestro tiempo, ha trizado los moldes de la educación humanista entendida como veneración de los clásicos, refinamiento del carácter, cultivo desinteresado del saber e inclusive adhesión a verdades universales. Hasta la legitimación dieciochesca de la capacidad colectiva para reorientar el curso de las sociedades en términos de la concesión de derechos inalienables tendría algo de mascarada, de trampa. En nombre de los ideales del humanismo, el rescate y la apropiación de la cultura grecolatina, el énfasis en la facultad de la razón, la defensa de la autonomía del individuo, el compromiso con la vida activa de la ciudad y especialmente una idea normativa y también restrictiva de qué significa ser plenamente humano, se habrían puesto en práctica una serie de formas de opresión con ramificaciones mundiales. Ese develamiento del lado oscuro del humanismo y por extensión de las humanidades, expresiones privilegiadas del primero, habría transformado nuestras conciencias, elevando nuestros estándares éticos y nuestra capacidad crítica. En vista del cuestionamiento frontal de la tradición humanista, acusada de ser antropocéntrica, sexista y racista, entre otras cosas, hoy es menos contundente la afirmación según la cual el ser humano es superior al resto de los animales e incluso de los seres vivos, debido a la gracia de la razón expresada por sobre todo, me perdí totalmente, en las glorias de la palabra. En ambientes con una mínima conciencia de las históricas desigualdades de género, hoy nadie saldrá indemne si sostiene que las mujeres son inferiores a los hombres y que hace una especie aparte dominada por la inconstancia de las pasiones y relegada a un plano de subordinación por efecto de la naturaleza. Por lo menos en teoría, hoy nadie será recompensado si se desentiende olímpicamente de las relaciones de propaganda del humanismo con el colonialismo y la expansión imperial. La idea del otro de Occidente como un ser primitivo, bárbaro, salvaje, tan funcional al triunfalismo de Europa como único vector del progreso y parámetro civilizatorio, ha caducado en el sentido común más reflexivo. Hoy, por estas y por otras razones, tampoco faltan las personas propensas a mirar con suspicacia el universalismo ético tal como fue codificado por el discurso ilustrado. A este se le ha imputado el crimen de encubrir el predominio de una voz blanca, masculina, heterosexual y elitista, que ha acallado las diferencias, silenciando un conjunto en expansión de sujetos históricamente oprimidos, de figuras subalternas, llámense estas mujeres, afrodescendientes, disidencias sexuales, discapacitados o pueblos originarios. Nadie sensato podría desestimar estas críticas que de rebote alcanzan a las humanidades, pero aquí hace falta introducir algunos matices. Las humanidades no han debido llegar a la modernidad más reciente para analizar e interrogar de forma consistente la formación de sus propias categorías conceptuales y las fuentes de donde proviene su autoridad. El peritaje de sus marcos evaluativos no es cosa de las últimas décadas en exclusiva, ni siquiera de los últimos siglos. El disenso y la crítica de alcances teóricos están en la base del pensamiento ilustrado y ya en los manifiestos del humanismo renacentista
como un anticipo de las vertientes tecnofuturistas del poshumanismo, podemos encontrar el elogio de nuestra naturaleza camaleónica, esos de Pico de la Mirándola, multiforme y plástica, abierta al cambio sin otra consideración que la propia capacidad de inventiva. Dicho de otro modo, las rupturas que proclaman los discursos críticos de fines del siglo XIX y comienzos del XXI tal vez sean menos concluyentes de lo que parecen a primera vista, por lo menos en lo relativo al grado de miopía de las humanidades del pasado y a las violencias no solo simbólicas del humanismo. Sabemos que la implementación de los planteamientos humanistas ilustrados e incluso de los hallazgos en apariencia inofensivos de las humanidades fue defectuosa y arbitraria. Pero justamente la brecha entre los ideales de ese pensamiento tan propio de la modernidad occidental y la realidad de sus sociedades y también de otras, le dio fuerza argumental a las reivindicaciones de los sectores excluidos que acusaban, en su favor, esa porfiada inconsistencia entre discurso y práctica. La tradición autocrítica del humanismo, en su proyección iluminista, ha supuesto el esfuerzo por extender a todos los sectores sus promesas de emancipación. Así lo entendió el abolicionismo, el movimiento obrero, el feminismo, las naciones víctimas del colonialismo y todos los adeptos al universalismo de los derechos humanos. Por lo demás, el pensamiento humanista de signo ilustrado fue diverso, contradictorio, lleno de puntos de fuga en direcciones imprevistas, y así como algunos autores dieron por sentada la eterna superioridad de la civilización europea, otros, como Diderot o Kant, lanzaron críticas mordaces al eurocentrismo y a la empresa colonial como sinónimo de expolio y brutalidad homicida. Apunto a esto, en el fondo. El humanismo y las humanidades han sido bastante más que la fachada ornamental de una realidad sórdida. Quizá resulte prematuro, entonces, firmar con tinta indeleble el acta de defunción del humanismo y resaltar más de la cuenta el prontuario de las humanidades tradicionales. Por lo mismo, resulta oportuno fijar la atención en algunos atributos valiosos de las humanidades que ayudan a lidiar con nuestra situación contemporánea y nos recuerdan que siguen siendo necesarias y tal vez más actuales que antes. De partida, las humanidades, si no se ejercen con indolencia, mecánicamente, son, según han planteado numerosos estudiosos, agentes que propagan el pensamiento crítico. Una expresión demasiado manoseada que aquí, para despejar dudas, concibo como una combinación virtuosa de capacidad autorreflexiva y apertura de mente a puntos de vista divergentes. Es verdad que, dependiendo de la época, del país y de la disciplina, las humanidades han alentado el conformismo y han sido vehículos del poder en su peor versión. Pero también es genuina su propensión a cuestionar lo incuestionado, a descubrir los ángulos ciegos de la propia cultura y a dislocar, consecuentemente, los estereotipos que rigidizan nuestra comprensión del mundo, de los otros y de nosotros mismos. De las humanidades, consideradas expansivamente como investigación y transmisión cultural, sí, pero también como prácticas creativas, se asegura que contribuyen a la vitalidad de la cultura democrática. La historiadora Lynn Hand ha llegado a identificar la emergencia de la valoración de los derechos humanos en la sensibilidad propiciada por el boom dieciochesco de las novelas epistolares sobre el amor y el matrimonio. Novelas como Pamela y Clarisa de Richardson o Julie o La nueva Loísa de Rousseau habrían desatado una ola de nuevas emociones de conexión a distancia por sobre las diferencias de clase, de sexo y nacionalidad, actuando como vehículos de reconocimiento empático de los otros, como sujetos dotados de autonomía moral y profundidad psicológica. Por otra parte, voy a volver a la Martha Nussbaum. Por otra parte, la filósofa Martha Nussbaum, exponente de una pedagogía socrática, ha escrito apasionadamente sobre la relación entre humanidades y democracia. Ha propuesto, entre otras cosas, que la literatura, al introducirnos a la vida de personas con experiencias particulares y puntos de vista distintos y hacernos conscientes de sus vulnerabilidades,
emociones y deseos, provoca empatía y, más aún, abona el terreno de una ciudadanía cosmopolita fundamental en un mundo tan interconectado como el nuestro. Nussbaum parece tener en cuenta novelas sobre personas más o menos estimables, más o menos redimibles, y no tanto esa literatura que nos lleva a lugares prohibidos, que narra la violación de los tabúes y nos expone a la depravación humana sin el filtro atenuador del juicio moral. Sin duda, Hand y Nussbaum extreman sus argumentos y a ratos parecen concebir la lectura como un trasvasije de sentidos autorales, sin demasiado espacio para la variabilidad de interpretaciones por parte de lectores dotados de cierta autonomía. Por lo demás, la lectura de novelas también descarrila vidas y de manera definitiva. El libro Las desventuras del joven Werther, de Goethe, desató una ola de suicidios en Alemania. Más tarde, en la Rusia de Dostoyevsky, luego de leer Crimen y Castigo, muchos jóvenes jactanciosamente descreídos especularon, y quién sabe si solo eso, con cometer asesinatos para probar el gusto de una experiencia transgresora que prometía elevar a los responsables por sobre la moral del rebaño. Pero aún así, Hand y Nussbaum tienen alguna cuota de razón. La literatura nos traslada a paisajes imprevistos y así amplía la geografía de nuestras apreciaciones de la vida, burlando, si todo sale bien, el control aduanero de nuestros prejuicios. Agregaría que ni Hand ni Nussbaum están solas en esto de vincular las humanidades a la democracia y en atribuirles a las primeras no solo un cúmulo de conocimientos, sino también una forma de sensibilidad derivada del cultivo de la imaginación. Veamos ahora el caso del oficio del historiador, que me resulta más familiar y siempre ha sido tan central en el cultivo de las humanidades. La buena historia lee las fuentes o los documentos de la cultura a contrapelo para escuchar hasta eso que mantienen en silencio y escrutar la dimensión oculta tras sus intenciones. Haciendo esto, la disciplina histórica, sin agotar sus posibilidades, enseña esto. Enseña a salirse del marco del sentido común, a suspender por un momento las ideas recibidas y a enrarecer hasta nuestra percepción de lo cotidiano. El lenguaje más técnico, y con esto no digo nada nuevo, produce un efecto de extrañamiento. Y acá Ginsburg es muy importante. Cuando está cargada de electricidad, la historia irradia una luz alienígena a su alrededor y eso nos despierta y nos vuelve más atentos, por ejemplo, a la emergencia de lo inédito. ¿Por qué la historia importa? De hecho, existen libros que llevan esta pregunta u otras muy similares por título. La afirmación de la historia como actor público está en la base de la confianza y en su valor tonificante para la democracia. Resumiendo, los argumentos planteados en defensa de esta idea son de la siguiente índole. La reflexión histórica arroja luz sobre el presente, aportando de este modo herramientas de juicio para tomar mejores decisiones colectivas, aguzar la conciencia crítica de la ciudadanía, cohesionar comunidades que necesitan aunar esfuerzos, distinguir lo duradero de lo efímero y recuperar oportunidades perdidas en el pasado para expandir nuestro horizonte de posibilidades. El pasado sería como un enorme depósito de experiencias y por lo mismo un distribuidor de orientaciones para la deliberación pública, la cada vez más necesaria evaluación rigurosa de la evidencia y, en última instancia, la acción política con altura de miras. En este sentido, la conciencia histórica expande nuestros recursos intelectuales, el cauce de nuestro pensamiento y el ancho de banda de nuestra sensibilidad, más allá de las limitantes que nos impone el universo acotado de lo contemporáneo. Tal como ocurre con las investigaciones antropológicas, la constatación de divergencias históricas de hábitos mentales y pautas de conducta entre el pasado y el presente ayudan a discernir mejor los componentes más propios de nuestro tiempo o de tal o cual sociedad en particular. Tenga o no vocación política democrática, es necesario reconocer que la historia siempre vive tensionada, buscando un equilibrio inestable entre proximidad y distancia entre las sociedades antiguas y las contemporáneas. El historiador Simon Schama
acierta cuando propone que toda la historia es una negociación entre familiaridad y extrañeza. Esta negociación se produce entre presente y pasado, no menos que entre culturas y pueblos distintos, en una era globalizada de tránsito acelerado de bienes, ideas y personas, de instantaneidad en las comunicaciones, de saturación de imágenes, de saltos sin transición entre una cosa y otra, de derivas sin eje al ritmo de los hipervínculos, de medios tecnológicos, en síntesis, que pueden saturar con información hasta desquiciar nuestras maneras tradicionales de intelección. En 1953, el novelista L.P. Hartley afirmó que el pasado es un país extranjero. Desde entonces esa expresión ha sido adoptada como tópico y no le falta razón a quienes así lo han hecho. A veces, el pasado visitado por los estudiosos nos toma por sorpresa y aún por asalto. Esa especie de cortocircuito infunde un saludable escepticismo sobre las convicciones que abrigamos. El conocimiento histórico aconseja humildad con respecto a la tendencia a erigir al presente sobre un pedestal de superioridad moral al momento de emitir juicios sobre las sociedades de otros tiempos. Dicho esto, se dirá, y con toda la razón del mundo, que la historia pierde sentido si no se conecta con los intereses actuales, o en otras palabras, si dejamos totalmente de lado la posibilidad de juzgar el pasado de acuerdo a nuestros valores. Pero a la vez, y en esto no creo que existan reglas fijas, solo hay debates abiertos, es importante no abusar del llamado presentismo, de la tendencia, muy común en estos días de morales estridentes, de sensibilidades proclives a congraciarse con el público apegado a la orden del día, a imponerle al pasado nuestros propios estándares, a esperar incluso que nos devuelva nuestra propia imagen, sin tomar los debidos resguardos contra el anacronismo. En el fondo, es importante considerar que los criterios que dirimen qué es falso y qué es verdadero, y qué absurdo y qué sensato, varían con la historia y también de cultura a cultura. La frontera inestable entre lo venerable y lo repudiable no la traza necesariamente el mayor o menor grado de racionalidad intrínseca de una creencia. Sostener esto no implica desechar la necesidad de desarrollar lenguajes comunes que trasciendan el relativismo cultural. Tarea fundamental de las humanidades es la elaboración de ese vocabulario ecuménico, capaz de sostener diálogos interculturales y posibilitar encuentros fructíferos. El hecho de reconocer la existencia de distintos regímenes de verdad y conocimiento tampoco implica, si nos trasladamos al campo de la historiografía, desistir del compromiso de sus investigaciones con la objetividad, una argamasa frágil, nunca perfecta, de hechos sólidamente documentados e interpretaciones siempre provisorias. Ese compromiso con lo verdadero no es distintivo de Occidente o una imposición epistemológica de la modernidad europea, tal como se ha argumentado desde una mecanizada perspectiva postcolonial. Convengamos que Tucídides y la historia de la guerra del Peloponeso preceden en casi 20 siglos a la modernidad occidental y que los historiadores chinos, que vienen haciendo lo suyo desde el siglo IX a.C., a veces, con tal de no tergiversar los hechos bajo la presión de los gobernantes, han sido ejecutados por desacatar sus órdenes. Como sea, antes que ofrecer lecciones inscritas en piedra, la historia contribuye a mostrar que las cosas pueden ser de otra manera, porque así ha sido en otras épocas y en otros lugares. Lo que pensamos como natural o intemporal es, en ocasiones, obra de la contingencia. Por eso la reflexión histórica, con su talento para poner en evidencia el aspecto controvertible de lo que damos por sentado, aligera el peso de las circunstancias, disminuye el determinismo del pasado o el veto de las tradiciones y entonces le resta fatalismo al presente, relevando sus potencialidades. Todo esto, al final del día, posibilita otras perspectivas de futuro, el trazado de otras coordenadas para orientarnos en el mundo. Después de lo expresado hasta ahora, aclaro, no estoy sosteniendo que la historia aún conserve incólume su carácter de magistra vitae, de maestra de la vida, tal como se la reverenciaba hace siglos, siguiendo autores de la antigüedad clásica como Cicerón. Dudo que la perspectiva histórica imparta lecciones que nos permitan, digamos, evitar sin más los errores del pasado
en medio de sociedades que viven arrojadas a lo radicalmente nuevo, entregadas a un movimiento de aceleración social sin precedentes. El hecho de que nos ayude a volver más inteligible nuestro mundo, o, como sostenía Alexis de Tocqueville, que nos ahorre deambular errantes en las tinieblas, es distinto a afirmar que la historia nos dice qué hacer y cómo, de manera literal o unívoca. A lo más ofrece pistas, indicios, no reglas ni recetas. Actualmente está lejos de encarnar un tesoro de ejemplos excelsos a imitar al pie de la letra. Ya no es una acreditada escuela de estadistas, como se decía en otras épocas, aun cuando el expresidente estadounidense Bill Clinton haya citado entre sus influencias al emperador romano y filósofo estoico Marco Aurelio. Pero eso no invalida la importancia del conocimiento histórico para el presente. También se aprende de los desengaños, de las experiencias fallidas, de las promesas inconclusas. El conocimiento histórico no garantiza el comportamiento correcto, pero la ignorancia resulta, con toda seguridad, más riesgosa, peor a todo evento. Es evidente que entregaba una visión incompleta y parcial del significado de las humanidades, una visión sin ánimo autoflagelante, que pone el acento en su reevaluación imaginativa de las maneras en que vivimos, pensamos y sentimos, y en cómo esto condiciona la calidad de nuestras vidas individuales y colectivas. Al sobrevolar el panorama de las humanidades, no me he detenido a recordar el placer que producen, la curiosidad que motivan y la vitalidad que le aportan a obras de otras épocas, rescatadas del olvido y del remolino de lo nuevo. Menos aún he tratado los problemas que las afectan o los desafíos que hoy las ponen a prueba. El retroceso de las humanidades en la educación secundaria, el abuso de lenguajes farragosos y parcelas de conocimiento solo franqueables por los iniciados, el absolutismo de la utilidad práctica y de las métricas estandarizadas como criterios de excelencia, la necesidad de hacerse cargo de la dimensión cultural de fenómenos que nos desbordan como el antropoceno, la discontinua interacción digital que comprime y fragmenta el espacio para la reflexión pausada y, por último, la urgencia de repensar qué somos intrínsecamente cuando la ciencia y la tecnología nos ofertan la posibilidad de rehacer los cuerpos y las conciencias, o bien cuando la inteligencia artificial se apresta, al menos según los tecnoaventureros más utópicos, a producir portentosas fusiones humano-máquina capaces de desatar un proceso evolutivo tanto o más fabuloso que la aparición del Homo sapiens en la Tierra. En este recuento de cuestiones por tratar, tampoco habría que dejar de lado la labor de las humanidades asociada a la constitución, preservación, transmisión, estudio y siempre conflictiva reorganización jerárquica y dislocación simbólica de un archivo de las culturas, por así decirlo. De un archivo atiborrado que, como todo inventario dotado de autoridad, canoniza y degrada, selecciona y excluye, recupera y resignifica al volcarse a la apreciación de obras de arte, doctrinas filosóficas, textos narrativos y poéticos, religiones y tradiciones espirituales, lenguas, relatos orales, obras musicales, producciones cinematográficas, instituciones, controversias morales, interrogaciones a los avances de la ciencia y la tecnología y a la progresión de la catástrofe ecológica, además de una serie de reflexiones sobre el trasfondo de la condición humana con todas sus variantes antropológicas. Me pregunto, y aquí hay un símil con lo que expuso Pablo, me pregunto cómo conseguir el lugar de las humanidades en estos días. La ensayista Adriana Valdés ha recurrido a una renovación de metáforas para referirse a las humanidades del siglo XXI. Si antiguamente se las pensaba como una torre de marfil, ahora, sostiene, hay que imaginárselas como una torre de control, y la cito, como un aparataje de observación y reflexión permanente del curso que van tomando las sociedades, capaz de sugerir rumbos, de evitar colisiones y catástrofes, de contribuir a aterrizajes más seguros. Cierre de la cita. Es probable que esa torre de control lleve décadas funcionando o que haya estado en pie desde antes de la invención de los aviones. Propongo otra imagen que dudo sea original. La posibilidad de figurarse a las humanidades como curadores desprejuiciados,
artífices que conectan universos, aproximan lo lejano, distancian lo próximo. El acto curatorial atribuye cualidades, establece distinciones, propone mediaciones que provocan experiencias a la vez intelectuales, sensibles y afectivas, y en definitiva recurre a una gran variedad de recursos con el fin de expandir la producción de significados. El curador identifica e investiga piezas valiosas en términos históricos y artísticos y las instituye como reservas dignas de ser preservadas, tanto en sus aspectos materiales como en su resonancia pública. Las colecciones que forma y las exposiciones que diseña, hoy en día ampliando el espectro de las voces audibles, pueden pensarse como símiles del trabajo de las humanidades, en tanto éstas establecen relaciones entre artefactos culturales cada vez menos uniformes y transmiten sus atributos mediante la enseñanza, la escritura y otros medios, como los audiovisuales y, de hecho, las exposiciones. Sabemos que las humanidades requieren del trabajo interdisciplinario, o transdisciplinario si se prefiere para acoplarse al lenguaje en boga, y este está en el centro del acto curatorial cuando se enfrenta, por ejemplo, a proyectos que aunan arte y ciencia. Haciendo uso de la imaginación y del conocimiento especializado, la curaduría, de la misma forma que las humanidades, cuestiona y dinamiza la noción de herencia cultural, recontextualiza y pone en juego materiales antiguos y modernos, y por medio de ese gesto compositivo abre nuevas perspectivas inesperadas para la comprensión del pasado y del presente. Para terminar, el acto curatorial puede convertirse en esto, según las palabras de Hans Ulrich Obrist, en una forma de elaboración de mapas que abren nuevas rutas a través de una ciudad, una población o un mundo. Muchas gracias.